Hola, muy buenas noches a todos. A continuación les voy a presentar el análisis de un proyecto arquitectónico. En este caso se estudiará al Museo de Arte Contemporáneo de León, también conocido como el MUSAC, de los arquitectos Luis Moreno Mancilla y Emilio Tuñón, del despacho Mancilla Mastuñón Arquitectos. La metodología de análisis se llevará a cabo por medio de dos apartados. El primero será el análisis físico y el segundo el análisis circunstancial para el proyecto. En este video vamos a cubrir la parte del análisis físico. Lo haremos bajo diferentes criterios y de la manera más objetiva para poder así llegar a varias respuestas claras sobre qué se compone en el proyecto. El análisis físico consta de 5 apartados. El primero es la idea inicial, en donde se hace referencia a la intención original de los arquitectos para el proyecto. El segundo apartado es el programa arquitectónico, en donde se enlistan todos los espacios que comprenden al proyecto. El tercero es la construcción y materialidad, donde se mencionará y estudiará la estructura y forma en que fue armado. El cuarto apartado es la composición volumétrica del espacio que se ocupa en un plano tridimensional. Por último, se analizará su espacialidad y los recorridos interiores. Empezando con la idea inicial de los arquitectos, Mancilla y Tuñón tenían la idea de crear un recinto que reconectara con la ciudad, con el contexto de León y al mismo tiempo se volviera un referente moderno para la ciudad y para la arquitectura moderna. Los arquitectos también dieron prioridad a la idea de crear un museo multifuncional, que este no solo sirviera para exponer obras de arte, sino también sirviera como un referente artístico en la ciudad, y así poder en su mismo espacio llevar a cabo otras funciones como talleres, clases, investigaciones, reparación de obras, ofreciendo al usuario espacios y áreas de convivencia al mismo tiempo. Los arquitectos españoles buscaron un edificio que cumpliera con dichos criterios y en este caso se basaron en la Catedral de León, de la cual se inspiraron de su característica fachada de vitrales para componer la también característica y ya conocida fachada del MUSAC, compuesta con base a la paleta de colores de la misma catedral, y de esta forma conseguir un proyecto el cual los leonenses se pudieran identificar y al mismo tiempo marcar como un referente moderno dentro de su urbe. Otro elemento arquitectónico que podemos tomar en cuenta es el uso del módulo romboidal en planta, el cual se podría comparar con diversos proyectos característicos en España, como la Alhambra de Granada, por mencionar uno. Es ahora que entramos en la segunda parte del análisis físico, componiéndose del programa arquitectónico. Este lo podemos dividir en 5 secciones, de las cuales se comprenden con su respectivo número de metros cuadrados. Aquí las listamos a continuación: áreas públicas, áreas privadas, áreas de servicio, áreas de transición o circulaciones y patios. En esta misma lista podemos ver al lado del nombre del espacio sus correspondientes metros cuadrados, al igual que el porcentaje que corresponde al área. Es así como podemos entender que para el MUSAC las áreas públicas constituyen el 40%, seguido de los patios con un 25%, después las áreas de servicio con un 15%, áreas privadas con 12% y áreas de transición con 7%. El proyecto tiene un total de 10.217 metros cuadrados. En verdad, un proyecto muy grande. Por supuesto que estos mismos espacios, ya mencionados anteriormente, están subdivididos en espacios más específicos, los cuales vamos a nombrar a continuación. Pero primero estudiamos la planta. Aquí en esta planta baja podemos ver en color azul las partes de espacio público, en rojo las áreas de espacio privado, en amarillo las de servicio, en gris las de transición y en verde los patios. En los siguientes esquemas, las siguientes dos plantas, planta baja y planta alta, podemos ver estos mismos espacios con un número, el cual nos va a ayudar a identificar cada espacio en el siguiente listado. Perfecto, aquí podemos ver más a detalle todo el programa arquitectónico del MUSAC, donde tenemos
cada área con sus subdivisiones. Tenemos las áreas públicas, que consta de los vestíbulos, la biblioteca, el restaurante, el café, la tienda. Tenemos las áreas privadas del edificio, con espacios para el taller educativo, para el salón multiusos, el área de staff, oficinas. Las áreas de servicio, que son las áreas de taller de restauración, las áreas técnicas, bodegas, baños. Las áreas de transición, como son los accesos, los lobbies, los pasillos. Y claro, los patios interiores de servicio y de exhibición. Al lado del nombre de cada espacio tenemos su correspondiente metro cuadrado. Como podemos ver en planta, se puede interpretar el módulo romboidal en la cual se basa una retícula donde se traza la planta, y a partir de esta se van seccionando las diferentes áreas. Es por eso que el proyecto se podría agregar cada vez más espacio, porque está compuesto, está dibujado con base a una retícula, y esa es la ventaja de trabajar con esta misma. Perfecto, es así como terminamos la parte del programa arquitectónico y nos metemos ahora a estudiar la estructura del edificio. La estructura interior del museo se compone principalmente de muros cargadores, dinteles, vigas, jásenas y losas de concreto. Desde el exterior del mismo se puede percibir la composición de las fachadas con estos paneles de vidrio. La materialidad de la estructura del edificio está compuesta principalmente de concreto armado, el cual se utiliza en los muros cargadores, las losas y las vigas. En la siguiente imagen corresponde a la construcción del museo, en donde se aprecia claramente la materialidad de concreto en el edificio. En este siguiente dibujo podemos ver en color rojo los muros de carga, en color azul el dintel y en morado las vigas. Esto correspondiente a una pequeña área de exhibición. Es importante también mencionar que en algunas áreas de exhibición, aparte de las vigas, también se va a contar con vigas maestras, también llamadas jásenas. Muros y dinteles. El edificio se compone por medio de los ya mencionados muros cargadores, los cuales cuentan con un espesor de 30 centímetros. Son estos mismos muros los cuales delimitan el perímetro y marcan el recorrido interior del museo. En este siguiente esquema de planta podemos ver en color rojo los muros de carga, en azul los dinteles y en morado las vigas, pero ahora en toda la planta baja. De igual manera podemos ver aquí señalados el corte A y el corte B. Debido a que el museo es principalmente de una sola planta, los espacios principales como las salas de exposición cuentan con una triple altura. Es así que algunos muros pueden alcanzar alturas de 9 metros. En la siguiente imagen correspondiente al corte A, se aprecia cómo se distribuyen las cargas verticales por medio de los muros, y al final de los muros podemos apreciar estas zapatas aisladas. Las losas compuestas de concreto tienen un espesor de 15 centímetros, llevan un acabado de pulido y encerado y están unidas por medio de juntas de aluminio. En este siguiente esquema podemos ver la manera en que está armado una misma sección del museo. En color amarillo vemos los muros de carga, en morado las jásenas, también llamado vigas maestras, una prelosa en color azul y la losa armada en color morado. Las losas también trabajan mediante compresión para disipar mejor las cargas sobre los muros. Esto se puede apreciar en el siguiente corte longitudinal, en donde podemos ver en la línea negra el corte y en la línea roja la manera en que se comprimirían estas losas. Las vigas del museo son vigas prefabricadas, en forma de doble T de 80 centímetros de canto, separadas cada 1 metro con 20 centímetros. Estas vigas tienen un acabado en concreto color blanco. Las vigas son la parte estructural más importante, puesto que cubren claros que varían entre los 10 y 12 metros de ancho. Las vigas se van ajustando entre los muros cargadores, por lo cual estas también responden a la retícula romboidal del mismo proyecto. Estas vigas pueden apoyarse entre los muros cargadores o las jásenas o vigas maestras. En esta siguiente planta podemos apreciar la estructuralidad de las losas, en donde podemos ver en color rojo la parte del edificio que se compone de vigas de canto.
De igual manera, las flechas nos señalan cómo se distribuyen las cargas para luego bajar hacia los muros cargadores. En este tenue color morado podemos ver cómo el edificio ahí, en esa parte, no está compuesto por vigas de canto, sino por una losa rígida. La cimentación del edificio es una de zapatas corridas, la cual se da a lo largo del perímetro del edificio. En algunos casos los muros cargadores interiores tienen zapatas aisladas. El firme también está, de la misma manera, hecho de concreto, el cual dentro del museo se encuentra con un aspecto pulido y encerado. ¿Dónde está mi agüita? Ven aquí, agüita de arquitecto. Hablando un poco sobre los exteriores, se puede apreciar en la fachada de vidrio cómo esta se compone de muros cortina, estos paneles rectangulares que contienen en su totalidad 3.351 vidrios Decor Blind, de los cuales 2.719 son translúcidos, abarcando una gama de 30 colores. Estos colores son provenientes de la paleta de colores de los vitrales de la Catedral de León. Un recurso, un detalle arquitectónico muy inteligente y muy sutil por parte de los arquitectos. Los muros cortinas se anclan a las losas por medio de una estructura metálica de cancelería que permite embonar los paneles de vidrio con los muros, con el resto del edificio. Para entender mejor cómo se embonan los paneles, se presenta el siguiente detalle constructivo. En esta siguiente elevación del edificio podemos apreciar varias cosas. La primera de ellas son las dos alturas diferentes. El segundo punto que podemos notar es la manera en que está compuesta la fachada por medio de estos paneles rectangulares. Al mismo tiempo, y por último, apreciamos toda esa variada paleta de colores entre naranjas, rosas, amarillos y verdes. La volumetría del mosaic surge a raíz de una retícula en planta, la que ya mencionamos, que esta está compuesta por un módulo conformado por la unión entre rombos y cuadrados, como ya analizamos en la idea inicial del proyecto. Es sobre esta retícula mediante la cual se van seleccionando los diferentes espacios para el programa arquitectónico entre llenos y vacíos. Una vez delimitado el perímetro del edificio, contando también las aberturas interiores que funcionan como patios, estas se extruden hacia arriba, creando volúmenes de diferentes alturas y con estos perímetros diagonales. Se puede ver en el proyecto cómo se manejan solo dos alturas. Esto con la intención de crear un contraste en el trayecto del edificio y porque una parte del proyecto se manejan en dos plantas. En el interior del mismo proyecto contamos con dobles y triples alturas que hacen muy impresionante e inclusive monumental su recorrido, haciendo un hincapié en los proyectos interiores, potencializando la experiencia del usuario en el museo. Analizando el perímetro del proyecto y tomando como referencia la retícula de la planta, se puede entender los volúmenes que surgen en el tercer plano. Primero aquí tenemos una imagen que representa la volumetría del proyecto. La segunda imagen es la planta baja del edificio y en color naranja lo que corresponde al perímetro. Y en el tercer dibujo es el esquema de entre rombos y rectángulos que representa la retícula con la cual trabajaron los arquitectos. Al trabajar en base a este módulo, ya sea en planta o en cualquier otro diagrama, siempre se va a contar con un sentido de identidad, con un sentido de orden. Esto debido a que al repetir el mismo patrón o al trabajar bajo una misma serie, se llega a un mejor entendimiento del proyecto. Si podemos hacer alguna crítica sobre el mosaic, es que en ciertos espacios podrían sentirse que están acomodados de manera aleatoria. Aunque claro, podemos ver en la entrada tiene el lobby, tiene del costado derecho para el usuario las partes de servicio público como restaurantes y demás, y en un costado del edificio también tenemos la parte de las bodegas
Es en la parte pública para el recorrido donde podemos notar un poco de desorden y un poco de desubicación para el mismo usuario de hacia dónde hay que moverse. En las siguientes imágenes corresponden a dos vistas aéreas en perspectiva del proyecto en ángulos opuestos, y se puede entender mejor este sentido de aleatoriedad que existe, que claro, se puede intuir un poco desde el exterior, pero ya una vez en el interior, los arquitectos son muy inteligentes como para guiar al usuario dentro del mismo. Así que aunque aparentemente en el exterior se puede ver como algo aleatorio, el recorrido resulta ser muy fluido para el mismo usuario, y eso le da un sentido también orgánico al usuario mientras va haciendo su experiencia en el museo. Es muy importante aquí cómo los arquitectos implementaron la retícula y cómo también implementaron los llenos y vacíos, y los vacíos los incorporaron como patios. Estos vacíos hacen que le den todo un sentido al recorrido del proyecto, creando las áreas interiores y exteriores, alternando entre estos espacios llenos y vacíos que ya mencioné. En el interior se crean espacios naturalmente iluminados, que dan una sensación de amplitud y se percibe uno mismo con una menor escala. Las dobles y triples alturas multiplican este efecto. Partiendo de los patios interiores, se distribuye a su alrededor todos los demás espacios, tanto los privados como los públicos y de servicios. El recorrido del museo empieza con una plaza pública contenida por los volúmenes exteriores del museo con esta fachada colorida. Después de esta, una vez que se ingresa al edificio, el usuario llega al lobby y desde aquí se distribuyen los accesos hacia los espacios privados y públicos por medio de las demás áreas de circulaciones. Mientras se va recorriendo el museo, uno puede notar el cambio de alturas que existe de la transición de un espacio a otro, unos teniendo alturas de triple altura, como en esta imagen que podemos ver a continuación. Aquí en esta misma imagen podemos notar los acabados arquitectónicos, muy sobrios, muy elegantes, muy minimalistas, porque como mencionamos, en un museo lo que estás buscando es que las obras de arte, lo que se está exponiendo, sea la propuesta en sí, sea lo que destaque. Así que los arquitectos, de una manera muy inteligente, muy lógica, reducieron todos esos acabados a una manera muy natural. Y eso lo notamos en esta imagen perfectamente. Podemos ver el concreto, podemos ver también el vidrio y un poco el aluminio también en la cancelería. Los espacios públicos, que son en su mayoría salas de exposición, tienen acceso y conexión entre una y otra a través de los patios interiores. Atrás de esta ala del edificio, en la parte trasera del mismo, se encuentran las bodegas y los patios de servicio, todas las partes privadas que se utilizan para el funcionamiento del mismo. Aquí podemos ver la planta y en la línea azul lo que podría ser un recorrido sugerido, en donde el usuario entra primero por este patio, llega al lobby y de ahí tiene varias opciones: ir a los talleres, ir a la biblioteca, ir a los restaurantes o empezar el recorrido con estas pequeñas transiciones entre espacios grandes rodeando los mismos patios y lograr todo el recorrido del museo. En línea roja podemos apreciar otro recorrido hacia las partes públicas, como son los restaurantes y áreas más sociales del mismo. En el siguiente conjunto de imágenes se puede entender la experiencia del recorrido por los vestíbulos. Una vez que se transita el museo apreciando los diferentes espacios de galerías, es donde se pueden notar los quiebres en los muros a causa del módulo romboidal sobre el cual está trazado en los mismos. Al igual que la transición de un espacio a otro por medio de grandes vanos entre muros separados por los dinteles y las jásenas. En esta primera imagen podemos apreciar un espacio cerrado y podemos ver cómo se notan esos quiebres en el suelo que le dan una fluidez, un movimiento y una dinámica para el usuario, y también es un indicativo para avanzar.
para que siga su recorrido. Los muros están cubiertos de obras de artes, haciendo que destaquen sobre cualquier materialidad del mismo proyecto, pero este es muy inteligente también para enseñarse. Tenemos el piso con un acabado, los muros con otro, las jásenas, las vigas con otro tipo de acabado. La siguiente imagen podemos ver estas luces naturales que entran. Podemos apreciar cómo los arquitectos jugaron muy bien con el uso de las alturas entre la losa, las jásenas, las vigas, para crear estas pequeñas ventanas e incluir dentro de la luz artificial también luz natural. Importantísimo en un museo, darle esa naturalidad.